El estudio de hermenéutica por Armando Alanís, lección 4. Muy bien, vamos a seguir con lo que dejamos en la última clase tocante el Espíritu Santo. Estuvimos viendo de que muchos se apoyan, ¿verdad?, del Espíritu Santo para decir que no necesitan estudiar hermenéutica o ningún sistema de interpretación. El punto básico de que se explica es que si tenemos el Espíritu Santo, Él mismo va a dominar nuestra mente, va a controlar la mente, nos va a dar exactamente lo que quiere decir los textos bíblicos que están en la Biblia. Entonces el Espíritu Santo viene a dar las mismas enseñanzas, los mismos significados que el Espíritu Santo dio al apóstol Pablo. Viene a dar los mismos significados, las mismas definiciones, las mismas enseñanzas y su significado hoy en día a personas modernas que tienen el Espíritu Santo. No negamos el Espíritu Santo. Lo que estamos trabajando es cómo funciona el Espíritu Santo en la interpretación de la palabra de Dios. Y ahí es donde nos quedamos en la última clase. Algunos textos que se estuvieron viendo fue primeramente allí en 1 Corintios capítulo 2. Porque muchos creen que allí en ese capítulo de Corintio, de que lo que se habla allí, que se recibe el Espíritu Santo, son todos los miembros de la iglesia. Y lo que tenemos que hacer allí dentro del contexto es si habla de los apóstoles o habla de los cristianos. Entonces vamos a hacer un análisis ahí breve, usando algunos principios básicos de quién recibe el Espíritu Santo ahí, de qué está hablando el apóstol Pablo. Entonces vamos a regresar. La respuesta después se la voy a dar. La voy a regresar aquí a la pantalla y después les voy a dar la respuesta. Pero entre tanto, vamos a 1 Corintios capítulo 2. Comenzando con el verso 10. Yo solamente voy a hacer preguntas. Ustedes interpreten. Denme la respuesta en base a la pregunta que hago. Pero Dios nos las reveló a nosotros. Esa es la clave. ¿Quién es nosotros? Por el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que reveló? ¿Qué es ¿Qué es las allí? Tenemos que regresar. Si yo quiero saber qué es, pero Dios nos las reveló. ¿Qué nos las reveló? ¿A dónde tenemos que seguir? Entonces ahí en el capítulo 2, versículo 10, para entender ¿qué tengo que hacer? ¿Sigo leyendo pensando que no tiene ningún significado las? ¿A qué se refiere las? Tengo que regresar al texto. ¿Saben la diferencia del texto mediato e inmediato? Texto mediato e inmediato. ¿Qué es texto inmediato? Es el que está anteriormente. Entonces el verso 9, si yo quiero saber regreso al verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio y oído oyó ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces tiene que ver con cosas que, tiene que ver con cosas de la Biblia, cosas que ojo no vio. Se van a revelar, ni oído oyó, cosas que se van a escribir, oír y ver, cosas que se van a ver, cosas que se van a oír y por supuesto después cosas que se van a escribir, son las que Dios las reveló ¿a quién? A nosotros, dice. Entonces si vemos ahí la palabra las reveló, tenemos que hablar cosas que Dios va a revelar a nosotros. Todavía no sabemos a quién se refiere, si son los apóstoles, es a la iglesia de Corinto, es a todos los miembros de todas las iglesias. Recordad, ¿a quién está escribiendo el apóstol Pablo aquí? A los corintios, ¿verdad? Y lo dice el verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino del Espíritu de Dios que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios.
Esta palabra, si va a revelarse algo, tiene que venir directamente ¿de quién? De Dios. Ahora, una revelación, más adelante vamos a hablar de esto, pero de una vez, una revelación es comunicación directa de Dios. Comunicación directa de Dios. No es que Dios aparezca en su forma, es que Dios se comunica directamente a la mente de las personas. Ok. Dice el verso 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Ahora sí, cambia, todavía está hablando de nosotros, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Todavía, nosotros, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por aquellas que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El verso 13, entonces va a dar ahí, hermanos, una clave. Lo que no vemos aquí, cuando dice porque dice, también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Las palabras que enseña el Espíritu las acomoda sobre ¿quién? Lean ahí. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si ustedes ya estudiaron griego, creo que algunos de ustedes ya estudiaron, está en el modo, en el neutro, queriendo decir, acomodando lo espiritual al hombre espiritual. Entonces, Dios recibe, alguien recibe ¿qué? Nosotros, ahí el nosotros de allí. Noten ustedes, el nosotros, no nosotros aquí en esta clase o la iglesia, no estoy diciendo la iglesia de Corinto. Dice, nosotros, entonces ahí reciben ¿qué? Reciben esta revelación. ¿Y qué pasa con la revelación? Lo acomoda, se acomoda sobre el hombre espiritual. Entonces ya es un proceso. Alguien recibe ¿qué? Revelación, y esto revelado se acomoda al hombre espiritual. Es lo que quiere decir allí. Ahora, más adelante. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Eso ya se entiende. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? Cuando dice que tenemos la mente de Cristo, ¿de qué está hablando? Quiero que piensen dentro de este contexto. Tenemos la mente de Cristo. Yo no niego que yo tengo la mente de Cristo, pero tengo la mente de Cristo en el contexto que se enseña aquí. Pregunto, ¿tendrán los miembros de la iglesia de Corinto la mente de Cristo en el contexto de que se está hablando aquí? ¿Qué constituye tener la mente de Cristo en este contexto? ¿De qué está hablando? ¿Qué habló primero? ¿Qué se reveló? Vamos a decir revelación. Una revelación es algo que ya se escribió. No. Algo que nunca se ha escuchado, algo que nunca se ha visto, algo que nunca se ha escrito. Esa es revelación. Porque es que nuevo, es único, jamás nadie ha escuchado, ni visto, ni leído de estas cosas. Esa es revelación. Esa es la interpretación que dice allí el versículo 9. Ok. Lo que tenemos que saber nosotros entonces es si todo miembro de la iglesia en Corinto recibió revelación directa aquí. Podemos decir, bueno, no, porque si recibió comunicación directa, quiere decir Pablo que cuando él fue a Corinto y se bautizaron los miembros, Pablo tuvo que enseñarles. No les enseñó nada. ¿Por qué?
Porque este texto dice que nosotros, ahí los corintios junto con Pablo, ¿qué? Recibieron la revelación. El Espíritu Santo vino y reveló todo. Pero, ¿les enseñó Pablo o no les enseñó Pablo? Bueno, si vamos más adelante, del capítulo 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos. Ahora cambia de qué? De nosotros a vosotros, ¿verdad? No pude hablarlo, hablaros es vosotros, hablar a vosotros en griego. Como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di leche, vianda y eso, todo esto, sois carnales, y luego comienza a hablar, hermanos, del problema de la división y todo esto. Cuando Pablo fue, entonces ahí cuando dice, cuando él fue a hablarles a ellos, primero, iba con palabras de sabiduría humana, ya dijo que no, ¿verdad? Cuando él les habló a ellos, les habló con palabras del Espíritu Santo. Si regresamos al capítulo 2, más atrás, vamos a seguir viendo el contexto, ya más inmediato. Versículo 1 que dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros, ahora es vosotros. Ya hace una distinción entre quién, vosotros y nosotros. Estamos usando principios muy básicos, hermanos. ¿Quién son vosotros y quién son nosotros? En este texto, versículo 1, ¿quién son vosotros? Los corintios. Cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra de sabiduría, pero no me propuse saber nada entre vosotros, los corintios, cosa alguna, sino a Jesucristo y crucificado. Y estuve entre vosotros todavía con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas humanas, sabiduría, sino con demostración. ¿Qué se le reveló al apóstol Pablo? ¿Qué traía Pablo en su mente? ¿Cuál mente traía Pablo? ¿La de Pablo humana, sabiduría humana, o la mente de Cristo, sabiduría divina? Ahora entendemos, cuando dice ya nosotros tenemos, no dice vosotros tenéis, nosotros tenemos, ¿verdad? La mente. Sabemos esto por lo que dice el verso 4, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, para que vuestra fe no fuera fundada sobre sabiduría humana, sino el poder de Dios. Entonces, dice el verso 6 que no hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes la conoció, ¿verdad? Porque ahora es revelada ¿a quién? Verso 10. A nosotros. ¿Ven? Vosotros estás allá. Dios me reveló a mí ¿qué? Cosas que nadie ha oído. Es un misterio. Estaba oculto. Dios me lo ha revelado. Ahora vengo, eso que el Espíritu me vino a dar a mí, vengo a acomodarlo sobre ¿quién? Hombres espirituales. Ahora sí, la iglesia. Un texto más, noten ustedes en Efesios capítulo 3. Versículo 1, habla que es prisionero, y les pregunta si habéis oído de la administración, de la gloria, de la gracia que me fue dada para con vosotros. Dice que, ahora sí, verso 3, ¿qué dice? Pablo está dándonos a nosotros, en otra epístola, cómo es que él vino a recibir lo que ojo no vio, lo que oído no oyó. ¿Cómo vino eso? Por revelación me fue declarado el misterio. Se notan que el misterio aquí es el mismo misterio ¿de dónde? De 1 Corintios capítulo 3. ¿Hay diferencias? ¿Cuántos misterios hay? Hay un misterio que Dios quiso revelar, todo relacionado con Jesucristo y la iglesia o el reino. Entonces, como antes he escrito brevemente. ¿Y lo que dice el verso 4? ¿Qué dice el verso 4?
Todas estamos en Efesios capítulo 3, verso 4. ¿Quién es leyendo? Lo cual podéis entender. Ustedes. Entonces, si el Espíritu Santo revela la voluntad de Dios, el conocimiento, la interpretación, para interpretar textos, ¿por qué dice aquí a los miembros de la iglesia en Éfeso, de que ellos pueden, ¿qué? Leer y entender cuál sea mi conocimiento? Entonces, estamos viendo aquí, hermanos, de que la manera de interpretar 1 Corintios capítulo 2 no es nomás ver allí, tenemos que ver quién son vosotros. Y si hay una diferencia entre el vosotros del versículo 1, 2 y 3 y el nosotros del versículo 10, ya tenemos que nosotros aceptar lo que Pablo está hablando, ¿verdad? No podemos nosotros decir, ahí nosotros es todos los cristianos. Bueno, Pablo habla de vosotros y habla de nosotros. ¿Quién son vosotros y quién son nosotros? ¿Quién tiene la mente de Cristo? ¿Qué significa tener la mente de Cristo dentro de este contexto? ¿Qué es el misterio? ¿Qué es lo que era oculto? Si vamos a Efesios, en esa epístola y la comparamos, ¿qué es lo que vemos allí? Que la revelación vino, las cosas del verso 10 que fueron reveladas, vinieron a venir por medio de ¿qué? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo conocía las cosas de Dios, el Espíritu Santo que conocía a Dios dio ese conocimiento a nosotros los apóstoles, y los apóstoles lo declararon a los corintios y a otras iglesias, las escribieron. ¿Y qué dice a los efesios? ¿Quieren ustedes conocer lo que se me reveló a mí por el Espíritu Santo? Léanla y estudienla. Entonces, hermanos, en 1 Corintios, en el capítulo 2, ahí nos está hablando de que los miembros de la iglesia fueron los que recibieron el Espíritu Santo de revelación. Cuando digo el Espíritu Santo que da revelación, recibieron el Espíritu Santo, pero no fue el Espíritu Santo que reveló todas las cosas a toda la iglesia, porque entonces no necesitó Pablo haber enseñado a ellos. Y todavía les siguió enseñando. ¿Les enseñó qué? Toda la epístola primera y segunda de Corintios son ¿qué? Enseñanzas del apóstol Pablo. ¿Quién le reveló primera de Corintios y segunda de Corintios al apóstol Pablo? ¿Quién le dijo al apóstol Pablo en primera de Corintios y segunda de Corintios que dijera esas palabras? El Espíritu Santo. Estaba revelando lo que él debía de decir, lo que él debía de escribir. Cuando los hermanos en Corinto recibieron epístolas, ¿por qué Dios no les reveló? Pues no dice ahí 1 Corintios capítulo 2 que el Espíritu Santo se le dio a nosotros, la iglesia. No, hay una contradicción, ¿verdad? Hay contradicción. Si hay contradicción, nosotros no puede ser la iglesia. ¿Quién son entonces ahí? Apóstoles. Ahí está la respuesta, los apóstoles. Tengan eso en mente, hermanos, cuando hacemos exégesis. Más adelante va a ser más profundo. Pero en este punto es nomás ver a quién se está dirigiendo la carta, quién son nosotros, quién son vosotros, quién tiene la mente de Cristo. El que tiene la mente de Cristo en este texto quiere decir que fue una persona que se le reveló cosas que nunca había escuchado. Nunca se le olvide esa definición bíblica. ¿Qué es revelación? Cosas de Dios. Cosas que podemos conocer a Dios. Cosas de Jesucristo. Cosas del reino. Cosas de la iglesia. Cosas del gobierno de la iglesia. Cosas del futuro. Cosas que nunca se habían escuchado. Siempre estuvieron ocultas. Se revelaron a los apóstoles. Ellos después predicaron, enseñaron y escribieron. Y nosotros podemos también tener ese mismo ¿qué? Conocimiento. Pero no puedo yo depender de ¿qué? Que el Espíritu Santo me va a dar a mí este conocimiento. Cuando se habla de revelación, si de una vez piensen en esto, no les voy a dar la respuesta. Si el Espíritu Santo revela
a este momento a mí o a cualquier persona se revela algo de Dios a mí directamente, quiere decir, pregunto, que es autoridad, escritura de autoridad, o es nomás palabras humanas mías. Piensen en esto. No le voy a dar la respuesta. Más adelante vamos a estudiar esto. Si yo digo que a mí se me revela, Dios me está revelando algo, ¿qué quiere decir eso? Que es palabras de autoridad divina o son palabras de autoridad humana. Bueno, si digo de autoridad humana, ¿qué está haciendo Dios mandando de Él a mí algo humano? Para que hable cosas humanas. Pablo dice que nosotros no recibimos ¿qué? Sabiduría humana. Si es sabiduría divina, son palabras de autoridad de Dios. Imagínense ustedes, si yo recibo revelación en este momento, es algo jamás oído, jamás visto, jamás escrito. Tengo que añadir lo que yo digo a lo que ya está escrito aquí. Y esas palabras que Dios me reveló son tan de autoridad como lo que está aquí, porque son de qué? Son de Dios. Si yo creo así, que yo recibo revelación, es autoridad divina, hermanos, esas palabras, lo que yo digo, y tengo que añadirlo aquí. ¿Cuántos de ustedes se atreven a hacer esto? Añadirle la palabra de Dios. Tenemos que entonces tener cuidado de cómo definimos la palabra revelación. Por eso 1 Corintios capítulo 2, con mucho cuidado, cómo se interpreta nosotros allí, porque entonces, si es nosotros, y yo tengo el Espíritu Santo, ustedes tienen el Espíritu Santo, y decimos que el Espíritu Santo me va a revelar cosas, ya son más palabras de Dios que tenemos que añadir a la palabra que tenemos aquí, de los 27 y, 66 libros, ¿verdad?, que conocemos como la Biblia. Ok, vamos a ver enseguida. Estuvimos viendo el caso de Juan 2. Este es un poquito más difícil, hermano, pero no olviden quién recibió el Espíritu Santo, pero aquí tiene otro sentido. ¿Qué cosas conocen? Vamos a 1 de Juan, capítulo 2. 1 de Juan, capítulo 2. ¿Qué es lo que conocen allí? 1 de Juan, capítulo 2. ¿Qué eran los versos? Versos 20 y 27. Ok, ¿ya llegaron ahí? Muy bien. Dice, pero nosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Qué es lo que...? Otra vez, hermanos, tenemos que leer antes y tenemos que leer después. ¿Qué es lo que conocen? ¿De qué está hablando Juan? No puedo nomás inventarme, pues conocimiento de Dios y toda la voluntad de la iglesia. Tengo el Espíritu Santo, no necesito que nadie me enseñe. Bueno, ¿de qué, en el contexto de Juan, qué es lo que él está hablando? ¿Qué es lo que, y conocéis todas las cosas? Vamos a regresar al versículo 19. Salieron de nosotros. ¿Quién salieron de nosotros? Tenemos que seguir haciendo ¿qué, hermanos? Exégesis. Un exégesis es tratar de ver a este momento ciertas palabras que yo le estoy dando. ¿Quién son nosotros? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Eran cristianos, ¿verdad? Pero no eran cristianos porque no practicaban el cristianismo. Si hubieran sido nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no son todos de nosotros. Ok, vamos a regresar al verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo. ¿Cuál es el último tiempo? ¿A cuáles tiempos está hablando Juan? Dice ya, ¿va a ser en el futuro en los últimos tiempos o ya está hablando, ya es el último tiempo? ¿Está hablando tiempo de él, año 80, o está hablando tiempo 2010, 2012? Tiene que ser ya. Cuando dice ya, hermanos, esa palabra ya.
Es ya en ese tiempo. Ok, y ya es el último tiempo y según vosotros oís que el anticristo viene, así ahora ha surgido muchos, o van a surgir. Había escuchado antes, pero ya surgieron. Ya surgieron. Por esto, ¿qué? ¿Qué conocen? Ok. ¿Qué doctrina, qué enseñanza ven ustedes en el verso 18? ¿Qué doctrina, qué enseñanza ven ustedes en el verso 18? Bueno, nomás díganme lo que dice allí. No me den otras palabras que se les viene a la mente. Nomás, ¿qué dice allí? El anticristo. Bueno, sí, pues así, pero nomás lo que dice el verso ahí. Anticristos. Anticristos ya están entre la iglesia. ¿Quién conoce eso? ¿Quién conoce eso? No creo que su mente esté en el siglo XX. Váyanse allá porque Juan está hablando allá, ya están entre nosotros allá en el año 80 más o menos, ¿verdad? ¿Quién conoce eso? Ahí el verso 18. Ya conocemos esto, ¿verdad? Por esto conocemos que es el último tiempo. Si seguimos nosotros, hermanos, regresando, verso 16, verso 15, no améis al mundo ni las cosas del mundo, ama el mundo, y seguimos regresando, podemos darnos cuenta, hermanos, muchas enseñanzas, pero el punto es de lo del versículo 20, porque dice que, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Qué es lo que conocen? En este contexto, verso 18, ¿qué dice? Ya conocemos qué. No, pero ¿qué conocen ahí del último tiempo? Y este conocimiento, ¿quién tiene ese conocimiento del anticristo? Nosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué está diciendo Juan? Nosotros conocemos que ya estamos diciendo, ya está el anticristo aquí. Ya está el anticristo. Nosotros conocemos eso. Ahora, cuando leen esta carta, ¿quién tiene ese conocimiento? Ellos también. Dios reveló que, Juan, te estoy diciendo, yo no sé cómo se lo reveló Dios, pero Dios reveló esto que nadie conocía. Dice, ya está el anticristo. ¿Y qué dice Juan? Nosotros conocemos esto. Y luego entra el verso 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis. ¿Qué es? Una de las cosas que conocéis. Que ya está el anticristo, hermanos. Tenemos que mantener esto dentro del contexto. Pero el verso 21 dice que no os he escrito como si ignoráis la verdad. ¿Por qué les escribió? ¿Cómo supieron los de la iglesia que escribió? ¿Cómo supieron? Los recibidores de la epístola primera de Juan, ¿cómo supieron del anticristo? ¿Cómo? ¿Qué dice el verso 21? ¿Cómo supieron los recibidores de primera de Juan que había ya los anticristos entre ellos? Se lo escribió. Pues que no tenemos el Espíritu Santo que nos revela todas las cosas. ¿Ven? No puede haber contradicción. ¿Qué dice? Dice, vosotros tenéis ¿qué? El Espíritu Santo y conocéis todas las cosas. Mi pregunta es, ¿cómo se conocen todas las cosas? El siguiente verso 21 dice, no, los escribí no porque porque seáis ¿qué? Que ignoras la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ahora, tuvo que escribir que ya está el anticristo. Cuando leyeron aquí, ¿qué se dieron cuenta los recibidores? Ya está el Espíritu, ya está
el anticristo, ¿verdad? ¿Cómo supieron esa verdad? Por medio lo revelado ¿de qué? Del Espíritu Santo. Personas que tienen el Espíritu Santo, hermanos, ¿se les revela qué? En este entonces del 80 había personas que no tenían la unción. Claro que sí. Sabían que había un anticristo. Tenían ese conocimiento. Si no tienen la unción, si no tienen el Espíritu Santo, no se les puede revelar algo. En este momento, en tiempos modernos, hay mucha gente que no tiene el Espíritu Santo. No conocen la verdad del anticristo. ¿Han escuchado del anticristo? Porque pues, hay las nuevas y hay un derrumbe, ¿verdad? Tantas cosas que están viniendo así. Si yo quiero saber del anticristo, todo lo que tengo que hacer es ¿qué? Si yo tengo el Espíritu Santo, todo lo que tengo que hacer es ¿qué? Leer. Ya se reveló a Juan y a los apóstoles, ya está el Espíritu Santo. Escriben a primera de Juan y luego ellos leen, dicen que sí está el Espíritu Santo. Ok. ¿Quién es el mentiroso? Ahí. ¿Quién es el mentiroso? ¿Cómo? Noten ahí la pregunta en la pantalla. ¿Qué es la mentira y quiénes son los mentirosos? Estamos interpretando, porque es muy fácil, hermanos, de que yo esté bien emocionado que estamos esperando el anticristo y todo esto. Yo les digo que la mayoría de las iglesias están esperando el anticristo. Y eso es porque, bueno, yo no sé. Cada uno tiene su interpretación. Lo que estamos viendo aquí es lo que dijo Juan. Interpretar lo que dijo Juan. No lo que dice el predicador de cierto programa de televisión o de la radio o de una iglesia que se pone enfrente y habla, ¿verdad?, de esto. Estamos tratando de ver qué dijo Juan. Interpretar qué dijo Juan. Si yo puedo interpretar qué dijo Juan, es la mejor verdad que puedo aceptar. ¿Verdad? Ok. ¿Qué es la mentira? La mentira es el que venga al Padre y niega al Hijo. Ok. Ahí está. ¿Quién es el mentiroso? Si no, dice el que niega que Jesús es Cristo. ¿Qué quiere decir que Jesús es Cristo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo? El Mesías. Los judíos estaban esperando Mesías. Sabemos que el primer siglo dijeron, ese Jesús no es Mesías. Hoy en día, la misma cosa. Hay algunos que siguen diciendo, él no es el Mesías. Es nomás un buen profeta, un buen maestro. Todavía sigue, hermanos, esa mentira. ¿Quiénes son los mentirosos? Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Los que habéis oído desde el principio, permanezca. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Vayan ustedes al verso 26 y dice, os he escrito sobre los que os engañan. Ok, ahorita vamos a regresar ahí. Vayan al capítulo 4, verso 3. Capítulo 4, 1 Juan 4:3. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo en el año 80. Ok. ¿Qué son las características del anticristo? Ese es otro estudio, pero miren, ahí está. Para dar un estudio bueno y profundo. ¿Qué son las características del anticristo? ¿Qué serían? Que Jesús es el Mesías, el Cristo, ¿verdad?
Él no es el Salvador del mundo. No es el que esperábamos allá en las antiguas escrituras. No es. Además, hay algunos que dicen que niegan que Jesucristo, ¿qué? No vino en carne. Entonces, el anticristo, hermanos, tiene varias características. No es Mesías, pero tampoco vino en ¿qué? Oye, esa es una tremenda confusión. Esas son algunas características del anticristo, de lo que estaban batallando allá en el primer siglo. Ok, vamos a regresar aquí. Noten, todavía ahí en la pantalla, todavía en el caso de 1 Juan capítulo 2. Estoy haciendo muchas preguntas. ¿De qué habla Juan? ¿De convicción o cognición? La unción, ¿qué enseña? ¿Qué enseña el Espíritu Santo? ¿Enseña cognición o convicción? ¿Saben qué son cognición? Cognición son cosas nuevas. Cognición quiere decir valores, enseñanzas, cosas que cognición tiene que ver con la mente. Los valores, las ideas, las creencias, todo está aquí en el área cognoscitiva del cerebro. Entonces la pregunta sería, dentro de este contexto y viendo lo que acabamos de decir, ¿qué está tratando de decir Juan en cuanto a la unción? Todos aquellos que tienen la unción, es para convicción de lo que sabe, lo que lee y estudia, lo que enseñan los apóstoles, o es cognición de lo que no se sabe y nunca se ha oído. ¿De qué? Otra vez, si yo digo que aquí la unción quiere decir que Juan habla de que yo voy a recibir ¿qué? Voy a saber todas las cosas. ¿Por qué escribió? Y Juan les dijo de estas cosas. ¿Y qué dice el verso 26? Os he escrito sobre los que engañan. ¿Qué están engañando? No es el Mesías, no vino en carne, pero si tienen la unción del Espíritu Santo y conocen todas las cosas, ¿por qué Juan tuvo que escribirles? Para convencerlos. ¿Ven? Y por eso el verso 27, pero la unción que vosotros recibís de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Qué? ¿Enseñar qué? Todas las cosas de la Biblia, todas las cosas del reino, toda la revelación que nadie sabe. ¿O enseñar qué? No necesita que nadie enseñe en este texto. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Qué les va a enseñar? Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en él. ¿De qué está hablando específicamente, hermanos? Que no tenéis vosotros necesidad que nadie les enseñe qué. Que Jesucristo no vino en carne. O que no es el Mesías, no tenéis que nadie les enseñe de esto, ¿verdad? Cuando los apóstoles recibieron, hermanos, revelación, ¿qué enseñaron? De esto mismo. Enseñaron muchas cosas, pero en este contexto, cuando Juan escribió o enseñó verbalmente o escribió esta epístola, ¿qué enseñó? Dígame 3 cosas que enseñó. Una, bueno, sí, Cristo vino en carne, es el Mesías, porque dice que ellos ya habían recibido esto, ¿verdad? Y no tienen necesidad que les vuelvan a enseñar. Pero cuando Juan dice que ellos recibieron esto, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Les enseñó qué, hermanos? Esa enseñanza. ¿Cómo?
Esas cosas son verdaderas. Que son verdaderas. ¿Por qué son verdaderas? Porque Dios reveló esas cosas a Juan. Y Juan se las escribió. Ahora la leen. Ahora tienen conocimiento. Cristo vino en carne. Cristo es el Mesías. Algunos andan engañando diciendo, no es el Mesías, no vino en carne. ¿Por qué ustedes dejan que otros espíritus, y más adelante el capítulo 4 que dice, probar vosotros a todo espíritu, ¿verdad? El espíritu del mundo no puede contradecir el espíritu de Dios. No debo de dejar eso. Lo que está escrito aquí, ¿es el espíritu del mundo o es el espíritu de Dios? Es el espíritu de Dios. Entonces, esto es del Espíritu Santo, hermanos. Yo tengo el Espíritu Santo. Y si yo tengo el Espíritu Santo, voy a dejar que lo que está aquí, lo voy a aceptar como está aquí. Si alguien dice, el anticristo no ha venido y va a venir, y va a estar allá en Rusia, cerca de Rusia, y allá por Irán, ahí se va a levantar el anticristo. Ok, yo tengo que decir, pero el Espíritu Santo reveló a Juan esto. Dice que ya está. ¿Qué voy a aceptar? ¿Espíritu del hombre o el Espíritu de Dios? Si yo tengo el Espíritu de Dios, la unción, voy a aceptar lo que está aquí. Pero si no tengo el Espíritu de Dios, le estoy diciendo, en el 2012 se va a levantar un anticristo. Y ya está el anticristo. Al rato se va a dar a conocer. ¿Y qué va a pasar? Va a dominar todo el mundo y va a venir Armagedón y todo eso. Está bien, hermanos. Primero, si ese es el anticristo, ¿qué voy a hacer con lo que dice aquí? El hombre dice una cosa con su espíritu. Juan dijo una cosa con el Espíritu Santo. Si yo tengo el Espíritu de Dios, digo, no, el Espíritu Santo que yo tengo me dice, creer lo que está aquí. Aceptar lo que está aquí. ¿Ven lo que estamos diciendo? Entonces, regresando aquí a la pregunta, Juan no está hablando de cognición, que saben todas las cosas porque el Espíritu les reveló. De otra manera, porque Él les escribe, que se cuiden de los engañadores. Si alguien conoce todas las cosas, ¿hay que cuidarse de los que engañan? No. Si yo conozco toda la verdad porque Dios me dice, es como Dios habló a Moisés. Moisés, yo soy Jehová. Y estaba hablando con Dios. Oye, ¿quién va a decirle a Moisés? Ese no era Dios. Oye, yo sé que es Dios. ¿Quién lo va a persuadir que no? ¿Ve? Aquí no está hablando que ellos recibieron toda revelación, cogniciones de Dios. Está hablando que estén convictos, que estén convencidos de que lo que ellos han recibido del Espíritu Santo y que ellos sujetan, porque tienen el Espíritu Santo, a lo que está escrito del Espíritu Santo, eso es lo que deben de aceptar. Entonces, Juan habla de la convicción. Que estén convencidos de lo que han aprendido. Y ahí el contexto dice, ustedes ya aprendieron todo esto. Lean todo el libro, hermano, de esto hablando. No dejar lo que se le enseñó de Jesucristo, permanecer en el Hijo. ¿Qué quiere decir eso? Se están desviando porque hay algunos falsos. Ustedes tienen el Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a concordar con lo que nosotros estamos escribiendo aquí. Esa es la convicción. Ok, muy bien. Vamos a tomar un receso, como